ahí se está sumando el profe Víctor y Jocelyn. Bienvenidos. Quiero dar la bienvenida en esta jornada y compartirles a todos, todas y todes, ¿ya? Que nos acompaña el día de hoy un invitado especial en un esfuerzo de producción, ¿ya? Hemos conseguido invitar a esta sesión a Juan Cristóbal, quien nos acompaña hoy. Juan Cristóbal es académico del Centro de Investigación Avanzada en Educación, de CIAE, de la Universidad de Chile. Juan Cristóbal es nuestro experto en muchas cosas, ¿ya? Particularmente lo que tiene que ver con el trabajo en multimedios, ¿ya? Juan Cristóbal ha trabajado harto investigando el uso de multimedios en el aprendizaje y ha estado desarrollando harta investigación también con lo que tiene que ver con procesamiento visoespacial, ¿ya? Y a partir de toda la investigación de lo que él trabaja y de su experiencia también en esta área, es que en el día de hoy le hemos invitado un poco atendiendo, y aquí le cuento también a Juan Cristóbal, que nosotros estuvimos haciendo como una encuesta de inicio con todos los y las docentes que participan de Explora, y uno de los aspectos que parecía como relevante era cómo enfrentar en el fondo estas clases online. Entonces, una de las dimensiones quizás a tener en cuenta en el trabajo con multimedia emana de cómo hacer que eso contribuya a los aprendizajes de los estudiantes. Y en ese sentido, Juan Cristóbal hoy día nos va a dar como algunos tips, por decirlo de alguna manera, emanados desde la investigación en educación, que pueden orientar un poco este trabajo en línea con los estudiantes usando multimedia. Entonces, bueno, no me quiero extender mucho más y quiero dar la palabra a Juan Cristóbal, que muy amablemente nos acompaña hoy en esta sesión de desarrollo profesional de Explora. Así que adelante, Juan Cristóbal. Espero haberte Gracias, presentado bien. Marco. Sí, muy excesivas palabras, exageradas diría yo, pero gracias, gracias. Bueno, y también que trabajamos con Marco en ARPA Ciencia del CIAE, así que ahí estamos tratando de llevar adelante una investigación que tiene que ver con esto de ARPA, con indagación y en ciencia, en anatomía, ahí estaba mostrando algo Marco. Y ojalá tengamos resultados ahí pronto, por la pandemia hemos estado un poco postergados. Les quería, hola, saludar y comentar que creo que todos son profes de ciencia, me decían que algunos de media y otros de básica, ¿no es cierto? Ya, súper, porque mi especialidad es educación multimedia, pero más que nada de ciencia. Estoy en el grupo STEM del CIAE, que es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Después más al final les puedo comentar de un seminario que estamos organizando. Pero dentro de STEM hay una estrategia que es integrar todo, pero yo estoy un poquito más, en algunas cosas integro, pero también me gusta más dedicarme a la ciencia, a la parte S de STEM. Entonces les quería compartir pantalla, porque les voy a mostrar una pequeña... La idea es que les voy a ir mostrando diapositivas, algo así como de A4, más o menos, y hacemos una pausa y las discutimos, ya para que no hagamos... No son 40 diapositivas, tranquilo, en total son como 11, son poquitas, todo bien, para que tengamos harta discusión en el fondo, para que yo no dé la lata. Entonces vamos a ir avanzando, no sé, de A4, de A2, cosas así, y voy haciendo pausas para que conversemos de todo. ¿Ya? Entonces vamos con el primer bloque, voy a compartir pantalla, lo tenemos acá, ahí se ve bien, ¿no es cierto? Sí, pero está en visión previa. Tiene que... Sí, sí, es que no me... Ahí estamos. Juan Cristóbal, quería contar también que tenemos la mayoría de nuestros profesores son de ciencias, pero tenemos un grupito más pequeño que son el profesor Víctor León, que está presente, que es de historia. De historia, ya, ya. El foco es un poco más ciencia porque el foco es un poco más en visualizaciones. O sea, por ejemplo, gente que enseña leyes, puro texto, acá se pierde un poco. Pero gente que enseña textos con imágenes, que puede ser cualquier contenido, va a andar bien, que es un poco la definición de multimedia que les voy a comentar ahora. Entonces, bueno, ya lo dijo Marcos, trabajo en el CIAE, también lo conté yo. Mi investigación últimamente ha estado financiada por ese proyecto que sale ahí abajo, Fondesit de ANID, y además financia a muchos otros investigadores del CIAE un proyecto más grande que se llama SPIA Basal, que también aparece ahí. Así que agradecimiento a esos dos proyectos de ANID. Y empecemos. Bueno,
Si quieren seguirme en Twitter o tener más información de lo que estamos haciendo, de publicaciones que vamos sacando, ahí está mi Twitter. Normalmente la gente que me sigue yo la sigo de vuelta, así que ganamos los dos. O si quieren tener también información de lo que está pasando ahí, hay una página web abajo donde van apareciendo publicaciones, charlas y otras informaciones. ¿Qué queremos decir con multimedio? Y acá voy a estar mostrando imágenes arriba y abajo, referencias para los más interesados. No sé si decir lamentablemente, yo no sé si decir lamentablemente, pero una característica de esta referencia es que son en inglés, ¿ya? Entonces los que tengan problemas con el inglés, bueno, yo no conozco traducciones de esta referencia, pero un poco lo que voy a estar hablando hoy es una especie de traducción, adaptación de la referencia, pero el que esté interesado en saber más y quiere ir y le gusta como saber la verdad, el detalle, el dato duro, voy a estar poniendo referencia abajo. Y esta referencia es, a mi modo de ver, el mejor libro de psicología educativa sobre lo que es el aprendizaje multimedia. En inglés, como les comenté. Y el editor, que aparece ahí, Richard Mayer, es un capo gringo, un capo del aprendizaje multimedia. O sea, si ustedes se van metiendo en aprendizaje multimedia, y sobre todo lo que se está haciendo en Europa y en Estados Unidos, inevitablemente se van a encontrar tarde o temprano con Richard Mayer. Es un capo, o sea, publica 20 papers al año, a ese nivel de investigadores estamos hablando. Y tiene este libro, que es, bueno, tiene un libro más corto que se llama Aprendizaje Multimedia, que es un libro. Este en realidad es un libraco, una especie de Biblia, si lo quieren llamar así, un handbook, que tiene, no sé, 30 capítulos, pero tiene mucho más detalle y como él solo lo edita, participan investigadores de todo el mundo, pioneros en toda esta área. Yo tengo la fortuna de que fui invitado a participar en la última edición del libro, porque esta es la vigente, 2014, pero va a salir una ahora el 2021. Yo tuve la fortuna, me invitaron a un capítulo, así que ya lo enviamos. Así que si se quieren esperar, juntan más platita, y el próximo año se compra la tercera edición, donde nosotros vamos a tener ahí un capítulo, y otros muchos capítulos de renombrados investigadores internacionales de lo que es aprendizaje multimedia. Y el foco es qué es lo que dice la psicología educativa sobre los multimedios. O sea, acá no es un foco en la tecnología, no es cómo usar mejor PowerPoint o cómo hacer mejor las clases en Zoom por usar este botón y no este otro, o cómo nos conectamos mejor, que tampoco va a ser el foco de esta charla que vamos a tener hoy día. O sea, el foco no es, yo no les voy a enseñar ninguna, siento desilusionar, quizás ustedes tenían expectativas de, oh, por fin voy a aprender a usar PowerPoint, o por fin voy a poder aprender a cómo meter una animación en PowerPoint. Bueno, esta charla no es de eso. Quizás ustedes pueden ahí inspirarse un poco en mis diapositivas de PowerPoint. Ok, estas son diapositivas que me gusta, cómo se diseñan, qué sé yo, pero el contenido no va a ser cómo usar mejor ciertas tecnologías, sino que va a ser qué es lo que la investigación dice que es mejor para que los alumnos aprendan con multimedios, ¿ya? Y ese es el foco también de este libro. Ahora, lo primero es, bueno, ¿qué definimos por multimedio? Y la definición que se usa en este libro es una definición bastante amplia, un poco lo que les decía antes. Multimedia es todo aquel material que tiene visualizaciones y textos, ¿ya? Estos dos elementos. Visualizaciones, imágenes, animaciones, videos, simulaciones, todo lo que requiere de la parte visoespacial de la memoria de trabajo. Ya nosotros tenemos un procesador mental que nos ayuda a aprender, que es la memoria de trabajo, y esa memoria de trabajo tiene una subdivisión, memoria visoespacial y memoria verbal o auditiva. Entonces los multimedios justamente hacen esto, estimulan la memoria visoespacial porque te muestran visualizaciones, imágenes, ¿no es cierto?, imágenes de movimiento, o también te muestran la otra parte, los multimedios, la parte verbal o narrativa o auditiva, y es un poco lo que estamos haciendo ahora. Yo les estoy mostrando imágenes que ustedes las ven ahí en el computador, entonces estamos estimulando su memoria visoespacial, pero también estoy estimulando su memoria verbal porque les estoy hablando, esto es una narración, y además ustedes están leyendo texto. Entonces eso estimula su memoria verbal, el texto que ustedes lean o el texto que escuchen. Ahora, ¿cuál es, a mi modo de ver, la mejor teoría
de la psicología educativa, o la que más nos enseña cómo se aprende multimedios, la teoría de la carga cognitiva. Ya, esta, como les dije, voy a estar mostrando referencia. Este es un libro publicado por los padres de la teoría de la carga cognitiva. John Sweller es el padre. Podríamos decir que Paul Ehrlich y Slava, que son los segundo y tercer autor, son los hijos de John. Afortunadamente yo fui hijo de Paul, estamos hablando todo en términos académicos, así que yo podría ser nieto del autor de la teoría de la carga cognitiva, así que me siento muy beneficiado con eso, y lo que estoy tratando de hacer en Chile es un poco dar a conocer esta teoría, porque no se conoce tanto, y esta charla va a explicar un poco más de esta teoría. Básicamente, ven que ahí hay un libro, o sea, hay mucho que hablar de la teoría, pero básicamente tenemos un poco lo que les comentaba antes, que tenemos, para aprender nosotros usamos lo que se llama nuestra memoria de trabajo. La memoria de trabajo es limitada ante información nueva. O sea, la mayoría de los casos que nosotros somos profesores y estamos en aula enseñándole a alumnos, los alumnos van a ser novatos para los contenidos que les estamos mostrando. Entonces, ellos van a estar con una memoria de trabajo limitada para esos contenidos. Pasa lo contrario, y también lo describe la teoría de la carga cognitiva, cuando uno es más experto en su contenido. Ahí la memoria de trabajo se hace un poquito más ilimitada, ¿ya? Entonces nosotros tenemos una memoria de trabajo limitada ante contenidos nuevos, mucho más ilimitada ante contenidos que ya manejamos. Y la teoría de la carga cognitiva, como está orientada a profesores, se orienta más a la primera parte, a las limitaciones que tenemos en nuestra memoria de trabajo. Imaginemos que la memoria de trabajo es como un portamaletas. Me imagino que han llevado estos portamaletas que abundan en los aeropuertos. Me acuerdo que antes cobraban, parece que ya no cobran, ya son gratis, así que todo el mundo puede usar esto. Y uno siempre pone maletas en esos portamaletas. No sé si han tenido la experiencia de tratar de poner más de 4. Normalmente si uno pone 5 o 6 y hace andar el carrito, se caen las maletas. O sea, no funciona. La memoria de trabajo es como el portamaletas, solamente puede llevar 4 cosas arriba. Cuando ya, bueno, obviamente todos estos números son aproximaciones, pero yo creo que es un buen número para tener en mente. 3, 4 es un buen número. Pensemos entonces que cuando un estudiante está viendo materia por primera vez, no se la va a poder con más de 3 o 4 elementos nuevos al mismo tiempo. Va a ser porque su memoria de trabajo está limitada, es como este carrito de maleta, que puede llevar solamente 4, ¿ya? Ahora, las maletas pueden estar puestas de distinta manera, pueden ser de distintos tipos, pero pensemos siempre en 4. Y acá se hace un poco la diferencia entre lo que es un novato y un experto. Una maleta, y viene esto otro, que la memoria de trabajo es prácticamente ilimitada con elementos conocidos. O sea, nosotros podemos tener una maleta vacía, que no tiene nada por dentro, un elemento muy simple, pero a medida que uno se hace más experto, a esa maleta le va agregando cosas. Le puede agregar un estuchito, el estuchito tiene otro estuche más pequeño, o tiene un cuaderno que adentro tiene todas las páginas llenas de información, o un celular incluso que tiene mucha información, u otro tipo de maleta que tiene otro tipo de información. Lo que quiero decir un poco acá, no sé si ustedes están familiarizados con lo que sea en psicología educativa se dice esquemas. Una maleta es como un esquema, ¿ya? Y un esquema se abre y tiene subesquemas y subesquemas y subesquemas. O sea, una maleta puede ser muy compleja. Yo si a ustedes les digo, por ejemplo, alfabeto, ustedes tienen 27 letras adentro, cada letra tiene mayúscula y minúscula. La A, por ejemplo, si la representamos de alguna manera, significa anarquía. Si la representamos de otra manera, significa Capitán América. Si la representamos de otra manera, significa arroba. Entonces, yo les dije alfabeto, les di una sola maleta, pero ustedes abrieron esa maleta y están llenos de información. Ustedes son expertos en alfabeto. Pero nosotros no le podemos decir a un niño que está aprendiendo alfabeto. Lo matamos. Tampoco le podemos decir letra A un niño de 3 años, por ejemplo. No le podemos decir letra A. Le tenemos que mostrar quizás que la A tiene 3 palitos, una A mayúscula, ¿no es cierto? Y el niño no va a tener la letra A en su mente, sino que va a tener los 3 palitos. Entonces el niño está manejando 3 elementos en su memoria de trabajo, está cerca de su límite, está mucho más demandado que un niño que está en octavo básico y le decimos letra A. El niño de octavo no tiene 3 elementos en su maleta, en su memoria de trabajo, tiene solamente la letra A, un solo elemento.
Entonces, un niño de octavo le podemos decir ABCD, 4 elementos. Y está bien, está dentro de sus límites de memoria y trabajo. Pero a un niño de tercero básico no le podemos ni siquiera decir A, ¿no es cierto? Tenemos que empezar con los elementos del A. Entonces, muy importante saber cuánto saben nuestros alumnos antes de tomar en cuenta esto que les voy a estar comentando hoy día, que tiene que ver con cómo optimizamos los multimedios, cómo mostramos multimedios para que se alineen mejor con las limitaciones que tengan nuestros alumnos. Y esto básicamente nos dice que tenemos que ir un poco haciendo balance, jugando entre dos extremos. Obviamente hay situaciones intermedias. Por una parte está lo que promueve ARPA, que es el aprendizaje por la acción, el aprendizaje por descubrimiento, aprender haciendo, que también se llama aprendizaje generativo, que dice, démosle mucha importancia al estudiante y saquemos al profesor de la sala, o sea, y a veces se habla de un profesor como guía, en el fondo se ningunea un poco al profesor, se dice el profesor que se vaya, el estudiante vale, el estudiante se la puede todo solo. Eso es un extremo, y ni siquiera ARPA, que es súper tirando para esto, promueve eso, o sea, eso tan extremista. La mayoría de la investigación dice eso tan extremista no es efectivo, y por algo tanto profesor sigue existiendo, y ahora en pandemia más nos damos cuenta, sobre todo nosotros que somos apoderados, de la importancia de los profesores. Entonces, en el fondo, esta mirada muy extrema que dice bien estudiante, mal profesor, que es exagerar lo que se habla de aprendizaje generativo, bueno, esa perspectiva no es tan buena. Tampoco es bueno exagerar lo otro, que sería la mirada exagerada de lo que es la carga cognitiva, que es decir, el profesor tiene que hacer todo, le tiene que dar todo digerido a los estudiantes que son muy novatos y no saben nada. Hay que tratar de llegar a un balance entre estas dos miradas, y ambas perspectivas que muestro acá, el aprendizaje generativo o la carga cognitiva, promueven estos balances, ¿ya? Aunque la carga cognitiva se tiende a centrar un poquito más en el profesor, o a darle más importancia a los contenidos que el profesor ya digerido o ya simplificado le pasa al alumno, y el aprendizaje generativo se tiende a, o esto de aprendizaje por la acción, etcétera, se tiende a poner un poco más en el lado del estudiante y a promover el estudiante solo, el estudiante como empoderado, ¿ya? Siempre hay que buscar el balance, y por eso los profesores son tan eficientes y son tan necesarios, porque este balance es difícil de conseguir. Ahora, para lograrlo, lo que les comentaba antes, los conocimientos previos. La gran diferencia en que una clase se tire hacia la perspectiva del aprendizaje generativo o hacia la perspectiva de la carga cognitiva, la gran diferencia va a estar en cuánto saben nuestros alumnos. Si saben muy poco, vámonos más hacia carga cognitiva, porque vamos a sobrepasar muy fácilmente su memoria de trabajo, entonces tenemos que tener ojo. Pero si los alumnos ya saben mucho, vámonos un poco más hacia el aprendizaje generativo y démosles más libertades o más responsabilidades a los alumnos, porque si no, si les damos todo muy digerido, se van a aburrir. Entonces, muy importantes son los conocimientos previos de los alumnos antes de elegir una o la otra. Y eso es la primera parte. A ver, ahí. Esa es un poco la primera parte. Entonces ahora abro la mesa, el panel, a discusiones, a comentarios, antes de que entremos de lleno a estrategias para optimizar multimedios. Estas son más que nada recomendaciones generales para optimizar cualquier clase, cualquier actividad educativa. Considerar la teoría de la carga cognitiva y el aprendizaje generativo. Pero después vamos a entrar más en multimedia. No sé si tienen dudas, preguntas, consultas. ¿Quieren? Profes, es momento de preguntar. Eso, o quieren ¿cómo unimos esto más a lo que están haciendo ustedes? Algo como más aterrizado. Yo les quería preguntar a los profes si les hace sentido esto que nos cuenta Juan Cristóbal de la carga cognitiva, con lo que ustedes ven en sus estudiantes, en sus aulas. ¿Qué opinan? Hola. Hola, Pia. Que quería decir que de hecho uno lo hace siempre
cuando uno le pregunta a los niños sobre sus ideas previas. Y yo creo que uno ahí empieza como a tantear el terreno para dónde puede ir, ¿cierto?, el inicio de las clases, ¿ya? Y también que quizás la pregunta es que cómo nosotros podemos, porque a veces nos piden las planificaciones que son tan estructuradas, entonces sabiendo esto, yo sé que las planificaciones quizás no debieran ser como una guía, pero no deberían ser tan estructuradas, porque a veces en algunos colegios te piden que tú hagas una planificación y después tú cumplas al pie de la letra esa planificación. Entonces, con lo que estamos viendo ahora, que quizás tiene que ser un poco más flexible eso, y que quizás como él nos puede recomendar, hacer como una planificación más flexible respecto a las respuestas que nos van a dar los estudiantes. Sí, ahí hay un tema de manejo político, de muñequeo con los jefes, que no es tan simple, pero la carga cognitiva, la principal variable, después vamos a hablar un poquito más de género también, pero la principal variable de los estudiantes que afecta su aprendizaje es sus conocimientos previos. Y eso es la carga cognitiva. La teoría de la carga cognitiva siempre lo ha estado poniendo en la mesa. Es súper importante saber cuánto saben los alumnos, porque incluso se dan cosas opuestas si el alumno es experto o si el alumno es novato. Entonces, claro, una planificación nos sirve la misma planificación para todos los alumnos de Chile. Hay que ir adaptándola a las necesidades de cada curso. Ahora, claro, como te digo, hacerlo depende de muchos otros factores que están externos a este tipo de investigaciones que normalmente se hacen en ambientes controlados. Entonces, bueno, dale, Marco. te decía que eso se da mucho y en las clases, por ejemplo, a mí me pasó hoy día, yo tenía una clase preparada y llegué solamente hasta la mitad, porque me di cuenta de que en realidad era imposible seguir avanzando y era mejor realimentar lo que estaba viendo, porque la próxima clase yo sé que va a salir ya mucho mejor, porque necesitaba que lo poco de hoy día lo tuvieran claro. Y reforzamos bastante eso, y yo sé que la próxima clase ya vamos a poder avanzar más, porque lo de hoy día quedó claro. Lo dimos vuelta varias veces, ejercicio, pero me di cuenta que no era imposible y lógico avanzar con lo que yo pensaba avanzar hoy día. Así que A lo quedó hasta mejor la mitad nomás. se le caían las maletas, a la profe se dio cuenta de eso y era Justamente. momento de parar. Hola, yo tengo una consulta. Lo que pasa es que cuando hablamos como de esto, de estas maletas, yo también pienso que hay algunas asignaturas en donde es más difícil que tengan este conocimiento previo que otras. Yo soy profe de química, pero las circunstancias me han hecho estar en un liceo técnico en donde tengo que hacer ciencias naturales. Entonces quizás para mí química es mucho más fácil entender cuáles, porque a mí también la experiencia me ha dado como los tiempos que necesito para enseñar algunas cosas, pero en biología me pasa siempre que mi maleta está recargada de cosas y se me empiezan a caer así en el momento en que hago la primera pregunta y digo, chuta, no voy a alcanzar a ver todo esto porque ni siquiera, no sé, pues entienden de dónde provienen los reactivos para la fotosíntesis. Entonces, pucha, voy a tener que partir con algo mucho más como que sonar, no sé, mucho más pequeño para poder ir a un conocimiento como mucho más general. Entonces, le pregunto a usted, no sé si considera que sí hay, por ejemplo, asignaturas que va a ser mucho más fácil que los chiquillos puedan adquirir como nuevos conocimientos que otras asignaturas. Sí, básicamente la respuesta es esa, los conocimientos previos. O sea, no sé si bueno, obviamente conocimiento, o sea, a ver, más fácil o más difícil depende de cuánto sabes tú previamente. Si yo, por ejemplo, un niño, no sé, yo cuando niño, 5 años, o sea, hace como 20 años atrás, ese era un chiste. Si yo a mis 5 años ya iba a algún laboratorio porque iba a acompañar a mi papá, entonces ya tenía cierto acercamiento a la química, no es lo mismo que un niño de 5 años que no tiene idea de lo que es no sé, un matraz, un Erlenmeyer.
Entonces, obviamente, los niños son distintos y sus conocimientos previos son distintos. Entonces, por eso es importante ir midiendo conocimientos previos, haciendo estos tests así como más o menos seguidos, porque como preguntas tú, que un contenido sea más difícil que otro, de repente, claro, hay cosas objetivamente más difíciles, pero en general mucho depende de los conocimientos previos. O sea, yo, por ejemplo, en mi mente tengo el concepto de restaurante, que es súper complejo, o incluso reconocer caras. Reconocer caras, por ejemplo, es una cosa muy compleja, pero que nosotros seres humanos, bueno, pero ahí entramos en otro tema, quizás me compliqué con el ejemplo. Volvamos al restaurante. Restaurante tiene muchos elementos dentro. Uno tiene que saber que hay que sentarse primero, que hay que levantar la mano para que llegue el mozo, o sea, una serie de pasos, muchos esquemas, una maleta muy compleja, pero que nosotros la automatizamos, la hacemos muy fácil. Pero claro, podríamos decir que restaurante es más complejo que otra cosa, pero como tenemos estos conocimientos previos no se nos hace tan complejo. Entonces, básicamente lo que quiero decir es que la diferencia entre difícil y fácil es cuánto sabemos de eso previamente. Y eso va a depender de cada una de las personas, de sus experiencias de vida. Las motivaciones también obviamente te llevan a aprender más de una cosa versus otra. Y lamentablemente la química, yo soy bioquímico, así que a mí me gusta la química, pero lamentablemente la química no es una cosa como muy así como sexy o que llame la atención a la gente. Y la biología llama mucho más la atención que la química. Entonces, claro, un profe de química lo tiene más difícil que un profe de biología, quizás, en ese sentido. Vivian tiene una pregunta, Daniela Riveros. Dice, ¿usted le recomendaría clases virtuales de 20 minutos y parar o 4 diapositivas y parar? La respuesta te la estoy dando ahora con cómo estamos haciendo esta charla. Y vamos a hablar un poco más de eso al final. Porque ahora voy a comentarles 5 estrategias y la última tiene que ver con esto. Así que estén atentos, la respuesta viene. Si es que no la puedes sacar de lo que estamos haciendo ahora, que es hablar y me callo para que ustedes hablen. Ahí está un poco la respuesta, pero se la voy a dar más explícitamente pronto. Entonces, ¿seguimos? Yo tenía una última pregunta para los profes, más que para Yo que también, la respondan. yo también, Marcos, quizás tengo otra pregunta, pero no sé si... No, dale nomás, Natalia. O más bien un comentario. Hola a todos, llegué un poco atrasada, pero creo que el resumen final del expositor me sirvió mucho para comprender todo. Yo creo que ahí también es sumamente importante para generar un equilibrio entre la carga cognitiva y el aprendizaje generativo. Yo soy profe de química también. La motivación del docente o la estrategia que utiliza para que esto de los conocimientos previos lleguen a la mente de nuestros estudiantes. Porque muchas veces los chicos no saben cuánto saben. No sé si me explico bien. Sí. Entonces, la motivación que parte por nosotros mismos como docente puede generar quizás aún más la motivación ante lo que van a aprender. Y en esta etapa del aprendizaje remoto, la verdad es que los tiempos uno los tiene que manejar muy bien. Y en cuanto a contenidos, conocimiento, habilidades y al mismo tiempo competencias, ir equilibrándolas igualmente, porque nosotros mismos, ¿no es cierto?, se nos transforma en una sobrecarga el estar frente al computador todo el día, y para los chicos igualmente. Entonces hay que tratar de motivar a nuestros estudiantes con otras estrategias, y que esa carga cognitiva junto al aprendizaje generativo se transforma en equilibrio, pero ahí nosotros como docentes también jugamos un rol fundamental en la motivación. No sé si estoy bien ahí con el expositor. Sí, un poco volver a lo de los conocimientos previos, lo que se habla de activar conocimientos previos o llevar el aprendizaje a lo cotidiano. Por ejemplo, si estamos hablando de química, los alumnos probablemente algo saben de queques, del horno, de hervir, no sé, el tecito. O sea, tienen conocimientos previos, claro, recetas, tienen conocimientos previos de química y la motivación podría estar por llevar el queque, que es lo cotidiano, hacia la química, o el té, o los conocimientos que tienen de química de la cocina, por ejemplo. Entonces, por ahí podría ir la motivación, pero nuevamente es lo mismo, es activar conocimientos previos. Ahora, claro, con este componente extra de que esos conocimientos previos, ellos los adquirieron sin saberlos, porque les gusta comer queque, por ejemplo. Exacto. Sí. Entonces jugar un poco, quizás. Sí, con sus conocimientos previos desde lo cotidiano, normalmente se recomienda, sobre todo si son más chicos. Sí, desde lo cotidiano.
Lo mío era una pregunta más bien retórica, para que lo piensen. Quizás Juan Cristóbal ya debe tener un juicio de eso, pero que todos los profes que hoy en día en la pandemia se le está dando mucho uso al texto escolar, que hay muchos estudiantes que lo tienen a su disposición. Entonces también ahí quizás como problematizar el tema del texto escolar, porque el texto escolar es quizá el multimedio más clásico que se ha ocupado, porque ahí hay texto y hay imágenes. Entonces pensar un poco también cómo es la carga cognitiva que tienen los textos escolares actuales, de manera que eso también nos oriente cuando, por ejemplo, dirigimos a un estudiante a enfrentar ese texto. También es importante tener en cuenta estos conocimientos previos para ver si realmente la carga cognitiva que está ahí es abordable o no por los estudiantes. Les dejo ahí planteado y también dejo como pregunta ahí rebotando, ¿pasará lo mismo en todas las disciplinas de la ciencia, en biología, física, química? ¿O habrá diferencia si uno revisa los textos? Que es un análisis que a veces uno no hace comparativamente, pero lo dejo ahí planteado como insumo para lo que viene también. ¿No? Y lo otro quizás, si los textos son igual es fome decirlo, que si son entregados por el gobierno, si son pagados, porque por ejemplo yo compro libros de editoriales para complementar mis clases, porque a veces los textos que nos entregan les faltan algunas otras actividades, y quizás también ver con lo que tú estabas hablando, con esa diferencia, y también depende de las editoriales. Sí, Eso, sí. hay varios papers que analizan críticamente textos literarios. Obviamente la mayoría son papers gringos, que analizan textos gringos, y muchas veces son textos universitarios, que quizás alguno de ustedes ha tenido el placer de ver, no sé, el Campbell de biología, por ejemplo, textos cototos súper buenos, llenos de colores, fotos bonitas, qué sé yo, ilustraciones bien hechas. Hay varios papers que analizan críticamente distinto y a veces desde la teoría de la carga cognitiva, o sea, esto por qué no funciona, esto por qué sí funciona. Podríamos hacer ahí me tendría que llamar al ministerio. Sería interesante hacer un análisis de los textos que se entregan en Chile para aprender ciencia. Pero eso es otro tema. Volvamos a esta charla. Entonces, tenemos que estábamos acá. Ya. Entonces, les voy a mostrar 5 estrategias. Vamos a ir de a poco, pasito a pasito. 2 estrategias al principio, ya, de estas 5. Este se llama el efecto de la atención dividida, ¿ya? Entonces tenemos ese diseño que ustedes ven ahí, donde se ve la imagen, ¿no es cierto? Los huesos, anatomía, los huesos de la mano, y abajo tenemos el texto. Y tenemos esta otra forma de mostrar esto, que es la imagen y el texto incorporado a la imagen. ¿Cuál creen que es mejor? No, ahí va a estar medio complicado hacer esto en sumo, ¿no? Voy a hablar yo nomás, en vez de pedir votación. La imagen... Puedes pedir gestos. Dedito arriba, una opción, dedito abajo, la otra opción. Ya, a ver, es que, a ver, acá vamos a ver a toda la gente. ¿Quién cree que la opción, que levante la mano o haga un gesto dedito para arriba, quién cree que la opción de la izquierda es mejor? Nadie. Una persona. Claudia y Eniuska. Ya, ¿quién cree que la opción de la derecha es mejor? No estamos hablando de política, estamos hablando de acá de la imagen. ¿Quién cree que la imagen al lado derecho es mejor? Ya, la mayoría cree que la imagen del lado derecho es mejor que la imagen del lado izquierdo. Están en lo correcto. El efecto, bueno, un poco ¿cómo se llama este efecto? Un poco daba indicaciones, ¿no es cierto? El efecto de la atención dividida. Cuando nosotros dividimos nuestra atención visual arriba y abajo, o sea, lo que se está viendo al lado izquierdo, lo que estamos mostrando ahí, eso que hace que nosotros miremos arriba y abajo, nosotros estamos atendiendo arriba, tenemos que atender abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo. El típico ejemplo de esto mal hecho, o sea, de este problema, atención dividida, se daba en textos, estábamos hablando de textos hace poco, en textos antiguos, en textos de papel roneo, donde habían unas 4
páginas buenas que estaban al medio. Quizás es un ejemplo un poco antiguo, los más jóvenes quizás no vivieron esto. Pero típicos libros que eran, todo el libro era penca, excepto 4 imágenes en la mitad del libro que eran de un papel cuché, papel bonito, de revista, imágenes a todo color. Pero todo el resto del libro era en blanco y negro. Entonces tú estabas leyendo la página 20 y decía, váyase a la parte central del texto, del libro, y revise la imagen 4 a la izquierda. Entonces uno tenía que ir de la página 20, irse para el medio y estar moviendo páginas. Entonces, ahí estaba toda la explicación de lo que se mostraba en la imagen, que estaba en la mitad. Ahí tení un claro ejemplo de atención dividida de un problema, que hay que estar perdiendo tiempo y recursos de la memoria de trabajo en estar tratando de entender lo que se lee, el texto, con la imagen que está separada. ¿Ya? Un ejemplo menos dramático es lo que estamos mostrando ahora acá en la pantalla. Tenemos la imagen arriba, el texto está en la misma página, pero está abajo. ¿Ya? Entonces igual hay que hacer esto de mirar arriba, mirar abajo, mirar arriba, mirar abajo para entender lo que tenemos que aprender. Entonces mejor que eso es esto otro. Entonces cuando ustedes se enfrenten a tener que diseñar un multimedio, traten de poner siempre los textos en las imágenes. A veces obviamente ustedes no van a tener las facultades, el tiempo, lo que sea, para diseñar un multimedio. Ya en esos casos vamos a mostrar otras estrategias. Pero cuando puedan hacerlo así, traten de evitar que el texto esté separado de la imagen, sino que el alumno con un solo golpe de vista vea toda la información. A ver, algo parecido a esto que se puede estar dando en Zoom, que es un poco lo que está pasando ahora. Ustedes por una parte ven la diapositiva y por otra parte me están viendo a mí. Entonces yo como profesor en realidad o escondo mi cámara quizás para que no me vean y solo me escuchen y vean la pantalla. Esa podría ser una estrategia. Otra estrategia podría no les muestro la pantalla, solamente me muestro yo y después les muestro la pantalla, pero no estas dos cosas, que yo aparezco por acá y la pantalla por allá. Ya esa sería, por ejemplo, una solución que yo no estoy haciendo ahora, pero podría ser una solución. Este efecto de la atención dividida. Otro efecto, o muy parecido, otra solución a este problema, tenemos este mismo problema que ustedes ven ahí, ¿no es cierto? Otra solución es el efecto de la modalidad, que es que en vez de yo mostrarle el texto visualmente, yo hablo. Es un poco lo que estoy haciendo ahora. La mayoría de los textos yo no se los estoy escribiendo en la pantalla, yo estoy hablando la mayoría de la información narrativa. Y ese es el efecto de la modalidad. Modalidad en el sentido de la modalidad visual y la modalidad auditiva. Entonces, muestro la información importante visualmente, pero la información secundaria o suplementaria la doy hablando. Es un poco lo que estamos haciendo ahora. Y eso es lo que Marco me preguntaba, que hablar un poco de la investigación que estamos haciendo en el CIAE. Este es el efecto que estamos investigando en el CIAE. Estamos investigando la modalidad y cómo poner subtítulos en un texto quizás no es tan buena idea y es mejor hablar en vez de mostrar subtítulos, ¿ya? Para evitar esto del efecto de la atención dividida. Les dije 2, así que nos vamos nuevamente a discusión. Tiempo de discusión, estos 2 efectos. Tengo una pregunta. Respecto de lo que decía recién de los subtítulos, ¿es el mismo efecto que el subtítulo esté escrito o que aparezca y desaparezca, como cuando uno anima las diapositivas? A ver, subtítulos que dicen... A ver, bueno, obviamente el tema de... Cada vez vamos a ver más subtítulos en la televisión, así en los medios masivos, vamos a ver cada vez más subtítulos por un tema de la inclusión. O sea, acá estamos hablando no de alumnos que tengan problemas de auditivos, por ejemplo, sino que estamos hablando de alumnos que tengan buena audición o no alumnos que sean de otra lengua y que les cueste el español, por ejemplo. En esos casos los subtítulos, alumnos con problemas de audición o alumnos que tengan otra lengua materna, no la española o castellano, en esos casos subtítulos pueden ser buenos, ¿ya? Pero la mayoría de los alumnos nuestros, que tienen el español como primera lengua y que no tienen problemas auditivos, en esos casos los subtítulos van a hacer que hagan esto de la atención dividida, que es un problema. Entonces, evitar decir y escribir, o sea, que el alumno
oiga y lea exactamente lo mismo. O sea, que es un típico problema de una diapositiva en PowerPoint de un novato, que muchas veces ustedes la han visto cuando ustedes le dicen a sus alumnos que hagan diapositiva en PowerPoint. Normalmente lo que van a ver es un solo texto en la pantalla, y el alumno que no se preparó bien lee, ¿ya? Nosotros como profesores también a veces abusamos de esto y es un error. Entonces, primero porque indica que uno no hizo bien la pega, que no se preparó bien, que no se memorizó bien lo que tiene que decir, por eso lo está leyendo, ¿ya? Pero además de ese como de que se demuestra que no tuvimos tiempo o ganas para preparar bien la clase, es que estamos leyendo, o sea, hacemos que el alumno lea, porque se la estamos mostrando en texto, entonces el alumno lo lee y además escucha al mismo tiempo. Eso va a ser primero que tengamos un problema de que si el alumno lee muy rápido nos va a ganar en lo que nosotros hablamos, o si lee muy lento nosotros le vamos a ganar, entonces ahí se produce un problema de memoria de trabajo, un problema cognitivo tremendo, porque va a estar leyendo y escuchando cosas que no van a estar simultáneas, ¿ya? Entonces es un gran problema, y lo mismo con los subtítulos, por eso que es un problema mostrar subtítulos que digan exactamente lo mismo que se está escuchando. Y hay que evitarlo. Ahora, obviamente hay excepciones, como les digo. Y quizás por donde va la pregunta, si uno muestra un texto cortito, así como una especie de lo que podría ser, no sé, pues, usar negritas, o sea, en el fondo destacar, y sobre todo si es una palabra nueva, una palabra rara, estamos enseñando fotosíntesis, entonces mostramos escrito fotosíntesis, y además lo decimos, si es una sola palabra, una palabra clave, bueno, no es problema, y a veces incluso es preferible mostrarlo escrito. Pero no toda la misma información decirla y hacer que los alumnos la lean. ¿Ya? Y eso ese es un poco el espíritu de este efecto de la modalidad. Mira, quería preguntar una cosa. Yo a menudo hago eso, pongo la imagen y sobre ella hablo. Pero ahí también estoy obligando, y también lo hago en clases, digamos, con los PowerPoint que uno proyecta, digamos. Pero ahí uno está obligando al alumno a tomar apuntes de las ideas más importantes, ¿cierto? Entonces, en la clase, tú miras cómo ellos toman apuntes, o puedes después decirle o redundar en los temas. Pero en este caso no lo estás haciendo. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a que ellos tomen un buen apunte? Si no es después, a lo mejor sería después ponerle las letras, ¿cierto? Y no más allá de ser renglones. Así me enseñaron a mí que eso era como y el número de letras 32, 24, eso era como lo estándar y lo que ellos podían, y no más de 8 diapositivas tampoco. Entonces, eso, Sí. ¿cómo puedo yo verificar que ellos están tomando el apunte correcto sobre lo que yo estoy hablando respecto de la imagen? A ver, por una parte, sí, lo que tú dices es una estrategia, claro, sobrecarga la pega, es verdad, sobrecarga a los profes, así que quizás no les va a gustar esto, pero una estrategia es tener un PowerPoint con poco texto y hacer una versión con más texto que se las dejamos en internet para que la vean después o para que la vean previamente, que es la versión en el fondo que ellos la ven solos. O sea, ellos leen y ven las imágenes, pero no nos están escuchando a nosotros y no nos escuchan nuestra explicación extra o detenernos a hacer preguntas o más detalle, ¿no es cierto? O más información. Eso no está. Pero está el texto básico y la diapo. Pero demanda más pega porque hay que hacer 2 sets de diapositivas. Uno con poco texto, que es el que en la clase, en Zoom, lo que sea, el que hablamos, y otro el que les vamos a dejar después que tiene más texto. ¿Ya? Eso por una parte. Por otra, el tema de enseñarle a tomar buenos apuntes, bueno, ojalá cada vez hay más colegios que están integrando distintas áreas, porque esto integra un poco lo que se aprende el lenguaje, que es tomar buenos apuntes. Eso sí. Quizás se enseña un poco también en algunos buenos cursos de ciencia, cómo tomar buenos apuntes, o cómo hacer resúmenes, o cómo ser crítico ante la información. Pero claro, esa es una enseñanza que podríamos decir aparte, que es cómo tomar buenos apuntes, que les va a servir para todos los ramos, no solo para, no sé, para que aprendan de fotosíntesis.
ese es un tema que también es complejo porque en realidad lo debería ver como una jefatura del colegio y de la escuela, del liceo, y coordinarlo entre todos para que los alumnos aprendan a tomar buenos apuntes. ¿Seguimos? Seguimos. Seguimos, ya. Sí. Vamos a los otros dos. Vámonos al tiro a los tres. Yo creo que sí, para hacerlo más rápido, vamos a... Ahí está. Ah, espérate. Acá. Estamos en... ¿Están viendo ahí, no es cierto? Estamos acá. Ya, vamos a... Ups. Estamos acá. Ya, el efecto de la redundancia. Este probablemente es uno de los efectos más investigados en la teoría de la carga cognitiva. Básicamente este efecto dice, menos es más. Si nosotros queremos mostrar a los alumnos, por ejemplo, a nosotros se nos ocurre, ya, pero hay alumnos que les gusta la leyenda, la cosita abajo, pero hay otros alumnos que les gusta el texto integrado. Bueno, mostrémosle todo, las dos opciones y que ellos elijan. Esto está un poco alineado con la filosofía de los estilos de aprendizaje. Hay alumnos que aprenden mejor auditivamente, hay otros alumnos que aprenden mejor visualmente, ok, entonces mostrémosles las dos, y así estimulamos a los visuales y el auditivo. Bueno, déjenme decirles que los estilos de aprendizaje, la literatura científica los tiene bastante, ¿cómo decirlo? Es bastante escéptica. O sea, ha demostrado una y otra vez que esto de los estilos de aprendizaje no es tan real y que en realidad no existen alumnos visuales y alumnos auditivos, sino que hay contenidos que se aprenden mejor visualmente y hay otros contenidos que se aprenden mejor auditivamente. Por muy visual que sea tu alumno, si tú le quieres enseñar de la Quinta Sinfonía de Beethoven, la tiene que escuchar. Salvo que le muestre las notas, pero igual si él sabe entender las notas, es porque ha practicado con el piano o con algún instrumento y sabe leer notas porque lo ha estado escuchando. Al revés, si le queremos mostrar, no sé, el ciclo de Krebs a un alumno, como es un ciclo, es un círculo, probablemente si se lo hablamos no va a entender mucho y es mejor mostrarlo visualmente, que es un ciclo, o sea, un círculo, que van entrando y saliendo moléculas, ¿no es cierto? Entonces, por mucho que el alumno te diga, no, yo soy auditivo, el ciclo de Krebs él lo tiene que ver. Entonces, en realidad, esto de visual versus auditivo tiene más que ver con el contenido que con la preferencia que tenga el alumno. Y lo otro que se muestra mucho en la literatura es que estos alumnos que dicen, no, yo soy visual, uno le hace test y en realidad terminan siendo igual que cualquier otro alumno, ¿ya? O sea, cuando la información hay que aprenderla auditivamente, ellos la van a aprender mejor auditivamente que visualmente, por mucho que ellos digan que son visuales. Entonces, esa filosofía de los estilos de aprendizaje, que un poco lleva a recargar un multimedio de distintas formas de dar la misma información, o sea, hace que un multimedio sea redundante, está bastante poco sugerida, y yo soy el primero en decir que eso está mal, o sea, que tratemos de evitar y que sigamos la filosofía de menos es más. Entonces, en vez de mostrar leyenda y texto integrado, no, solamente texto integrado. En vez de hablar y escribir lo mismo, no, o lo hablamos o lo escribimos, pero ya les comenté antes, por el efecto de la modalidad, muchas veces es mejor hablarlo, ¿ya? Así que básicamente el efecto de la redundancia dice menos es más. Y promueve no agregar, no sobrecargar los multimedios con animaciones que no sean necesarias, sonidos que no sean necesarios, audios que no sean necesarios. Típico que uno trata de poner alguna animación de un personaje simpático, qué sé yo, para llamar la atención. Bueno, normalmente eso no es necesario y es mejor evitarlo. Otro principio para optimizar multimedios es el principio de la señalización. En esta imagen que les estoy mostrando ahí, por ejemplo, tenemos 6 elementos, 7 en realidad. Tenemos 6 átomos y tenemos un puente que se llama puente de hidrógeno. Bueno, son todos acá científicos, así que no tengo que explicar tanto esto. Un puente de hidrógeno. Entonces tenemos 7 elementos importantes ahí para entender el concepto de puente de hidrógeno. Podríamos quizás decir que son 3 elementos, 2 moléculas de agua y el puente. Pero si son un poco más novatos son 7 elementos, porque están los
átomos constituyentes, ¿no es cierto? Entonces, acá en realidad para presentar el puente de hidrógeno podríamos pensar en el efecto de la redundancia, ok, quitemos información que no se necesita, pero en realidad acá quizás hay que mostrar estos 7 elementos. Y acá no podemos entonces aplicar el efecto de la redundancia y sacar cosas. Bueno, acá lo que podemos hacer, señalicemos las cosas más importantes. Y se puede señalizar agregando un elemento visual, que sería una flecha, por ejemplo, para señalizar el puente de hidrógeno, o quizás otro preferible, en vez de agregar un elemento, es utilicemos esta otra forma de señalización que es no mostrando algunas cosas o bajándole el perfil. Y esa bajada de perfil puede ser quitándole colores, quitándole opacidad, como el ejemplo que está ahí, haciéndolo más pequeño quizá, de manera de resaltar solamente lo más importante. Pero igual tenemos que mostrarlo todo porque es todo importante. Entonces no podemos hacer el efecto de la redundancia, sacar cosas, sino que tenemos que mostrar todas, pero señalicemos de alguna manera las que son las más importantes. Y por último, un poco lo que estamos haciendo ahora, que yo les estoy contando, les estoy dando mucha información que es información transitoria, o sea que se va, mi narración que se la estoy diciendo a ustedes se va, bueno, no sé si están grabando esto, quizás no. Si es que lo están grabando está ahí, pero si no lo están grabando se fue, se perdió y nunca más se encontró, lo que yo les digo. Entonces es información transitoria. Cuando un alumno está ante algo parecido, viendo una animación, por ejemplo, y ve información que entra y sale de la pantalla, y es mucha, eso va a ser muy complejo. Entonces tenemos una estrategia que es permitirle al alumno que controle el paso, la velocidad, el ritmo de esta transmisión, de esta narración, de esta animación, darle pausa al alumno, pero eso va a requerir que el alumno sea un poquito más experto en la materia, porque tiene que hacer pausas en los momentos lógicamente correctos para hacer la pausa. Si yo estoy hablando y me pone pausa en medio de mi oración, va a ser peor que si no pone la pausa. Entonces, esta solución en realidad es para alumnos un poquito más aventajados, y además alumnos que saben manejar el scroll bar, ¿no es cierto?, la barra de navegación, o que se manejan con internet o con el multimedia y saben dónde está la pausa, dónde está el play, qué sé yo. Alumnos que son un poco más novatos, es mejor darles esta otra solución, que es agregar espacios. O sea, en vez de dar una animación larga, esta es la solución que estamos haciendo ahora y es un poco respondiendo a la pregunta que está en el chat. En vez de dar una animación muy larga o una charla muy larga, damos charlas pequeñas y ponemos pausas entre medio. Y esas pausas permiten recapitular, permiten planificar lo que viene, o simplemente son pausas que uno puede decir, ya, 5 minutos de descanso, vayan al baño, tomen su vaso de agua, estiren las piernas, lo que sea. Estas pausas, ¿ya? Entonces, estas son dos soluciones. O permitimos que el alumno incorpore las pausas cuando él quiera, o nosotros incorporamos estas pausas. Y con eso estaría cerrando. Brevemente, comentarles lo que estamos haciendo en el CIAE, que yo les comenté que la memoria de trabajo era visual, visoespacial y auditiva verbal, ¿no es cierto? Nosotros estamos investigando, y acá está el libro, memoria de trabajo visoespacial, y cómo esta memoria de trabajo visoespacial sirve para aprender ciencias naturales y ciencias de la salud. Entonces, nos concentramos en física, química, biología, geología, meteorología, anatomía, cirugía. Acá pueden ver, por ejemplo, los ejemplos que le hablé recién. El capítulo 5 habla de la teoría de la carga cognitiva y cómo esa teoría nos ayuda a diseñar mejores visualizaciones para aprender estos contenidos de las ciencias naturales o las ciencias de la salud, ¿ya? Y el capítulo 4 del libro habla de diferencias de género, porque una cosa muy importante del procesamiento visoespacial es que es una de las pocas variables que al día de hoy, 2020, todavía hay diferencia entre hombres y mujeres, y todavía los hombres lo hacen mejor que las mujeres en muchas de las actividades de procesamiento visoespacial. Y eso incide en que muchos más hombres que mujeres terminen estudiando ingeniería,
bueno, entre otras muchas razones, pero terminan estudiando ingeniería, astronomía, ciencias física, por ejemplo. En biología sea un poco menos, pero física, química, por estas diferencias que hay en el procesamiento visoespacial. Y eso era un poco la charla, lo que les quería comentar. Ahora cerramos con la última ronda de preguntas-respuestas que tengan ustedes. Gracias por la atención. ¿Preguntas para Juan Cristóbal? Abrimos la opción. Hay una tanda más larga, por lo tanto podrían haber muchas más dudas. Yo tengo una. Comentarios, preguntas. La PAME. Sí. Posibles hipótesis, Juan Cristóbal, de esta diferencia de género en el procesamiento visoespacial. Está en el capítulo 4 del libro. No, la tendencia que yo comparto, la tendencia que más internacionalmente o sea, la causa que más evidencia científica tiene, es una causa cultural. O sea, no es que las niñas, o sea, el tener 2 cromosomas X, había un tema de cromosomas que en los años 70, 80 se estuvo investigando, pero ya está bastante desacreditado eso, que el cromosoma Y del hombre, ¿no es cierto?, tenía algún gen que hacía que procesaran mejor esta información, ¿ya? Pero en general eso está bastante desacreditado, y otras causas biológicas, por ejemplo, hormonas, diferencias hormonales, también está un poquito desacreditado, menos que lo de los cromosomas. Pero en general lo que más se está acreditando, o sea, lo que más respaldo científico tiene, son las causas socioculturales. Que a una niña de 4 años se le pasa una muñeca, y a un niño de 4 años se le pasa un Lego. O a la niña se le enseña cierto deporte, y al niño se le enseña fútbol. Entonces, que hay que achuntarle a un arco, ¿no es cierto? Entonces, se estimula desde pequeños a los niños a utilizar sus habilidades visoespaciales, y a las niñas a utilizar otras habilidades, no las habilidades visoespaciales, que son muy importantes después si quieren seguir carrera científica. Es una de las causas, hay muchas otras, pero como les comenté, es una de las causas que hace que niñas o no entren a estudiar ciencia, o entren pero se salgan al 3er año. Y eso explica también los puntajes. Los puntajes en matemáticas son mayoritariamente de hombres los mejores, siempre. Hay mucha correlación entre buena matemática y buen desempeño en test visoespaciales. Ya. Sí. Estamos desarrollando una batería, o sea, ya está desarrollada, pero estamos investigando con una batería de test desarrollado en el CIAE. Se dan más detalles también en el libro, de qué estamos midiendo con esos tests. Porque hay un test donde a las mujeres les va mejor, que es el test de encontrar, de recordar la posición de los elementos. Entonces ahí ustedes quizás han tenido experiencia en sus casas con su marido, su hijo, que no encuentran la mantequilla en el refrigerador, o que no encuentran los calcetines en la casa, ¿no es cierto? Ustedes tienen súper claro dónde están todas las cosas. El hijo hombre, y la hija mujer también, el hijo hombre como que se le olvida dónde tienen las cosas. Profesor, No sé, yo le ¿hay quería alguna otra preguntar, pregunta? yo Marco, Ahí está. Daniela. Te escuchamos. profesor, yo le quería preguntar si estas estrategias que usted nos enseñó y que están ahí, lo que acabamos de ver, esto sería aplicable para cualquier nivel, porque estoy pensando, esta estrategia me sirve tanto para un 6º básico, un 7º básico, guardando las proporciones, pero lo que usted habla de los subtítulos, de la redundancia, sería aplicable en cualquier nivel. Sí, la teoría de la carga cognitiva ha investigado a todos los niveles, en distintos países, distintos tipos de contenido, está súper respaldada por evidencia científica. Incluso ahora ya están en la teoría de la carga cognitiva, se está metiendo más con los preescolares, o sea, jardines infantiles. Y claro, obviamente de subtítulos no podemos hablar si no sabe leer, o sea, no nos vamos a meter en ese tema. Obviamente, como dices tú, hay que adaptar a la edad, y va a ser distinto, y siempre lo importante son los conocimientos previos. O sea, si estás hablando de cosas a universitarios, que tienen mucho más conocimientos previos, siempre va a estar esta cosa de que cuando el conocimiento es nuevo,
hay que tener mucho ojo con estas 5 estrategias, pero cuando el conocimiento ya es más conocido, ellos se manejan más en estos conocimientos, quizá a veces incluso hay que hacer lo contrario, para que se estimule más el alumno. Por ejemplo, si el alumno es muy experto, a veces ser redundante va a ser mejor, y hacer que él decida qué ruta tomar, por ejemplo. Pero en general, como nosotros como profe estamos en un aula donde los estudiantes son novatos de los temas que le estamos enseñando, y por algo se los estamos enseñando, porque no lo saben, generalmente se da eso, se da el escenario donde hay que tomar en cuenta estas 5 estrategias. Hay otras muchas estrategias de la teoría de la carga cognitiva, están en el libro que les comenté antes, pero estas son las que más se aplican en multimedios. Y bueno, hay muchas otras también en el libro que les comenté al principio, el libraco de aprendizaje multimedia. Pero yo creo que estas 5 ya nos permiten tomar varias decisiones de cómo podemos mejorar nuestras clases o los multimedios que acompañan nuestras clases ahora en esta época de pandemia, que tenemos que enseñar a través de, ¿no es cierto?, de los multimedios a distancia. Tengo una pregunta. Hola. Pero pregunta nomás, Fran, después pregunto yo si ya había preguntado. Gracias. Quizás, bueno, muy interesante. Yo, para que todo el grupo sepa, soy de otra área, no soy ni profesora ni científica, soy comunicadora. Juan Cristóbal, quiero hacer una pregunta respecto a que quizás es extender, si es que hay evidencia científica que mencione la importancia que podría haber en lo no verbal que utilizan los docentes a la hora de hacer una clase a través online, porque hasta ahora vemos que estas estrategias están aplicadas al contenido concreto, oíble, mirable, o sea, en el fondo todo lo que... Pero hay una dimensión no verbal, que es el tono de voz, la postura, el énfasis, que el docente no sé si probablemente se arranca un poco del tema de la carga cognitiva o de la teoría de la carga cognitiva, pero ¿qué evidencia científica hay al respecto? Sí, no, hay mucho investigado y nosotros también en el CIAE estamos investigando eso. Los gestos, por ejemplo, los gestos, cuando el gesto aporta, porque claro, uno por ejemplo, cuando uno se pone a mover las manos a lo loco, o sea, un gesto que no está aportando, sube la carga cognitiva y normalmente eso es malo. Pero si el gesto aporta, por ejemplo, si yo apunto, claro, en pandemia no funciona mucho, pero estando en vivo en una clase, yo apunto en la pizarra, estoy haciendo el principio de la señalización. Estoy apuntando a lo más importante para que el alumno ponga atención ahí nomás. Y si tenemos una pizarra llena de información, o sea, no estamos respetando el principio de la redundancia, ¿no es cierto? Está todo lleno, hay más de 4 elementos. Nosotros, al señalizar, estamos apuntando la parte importante. Entonces, hacer gestos que apunten, por ejemplo, es beneficioso y la teoría de la carga cognitiva lo promueve. Después hay otras teorías que no son de la carga cognitiva, pero la teoría, por ejemplo, no sabría traducirlo, pero algo así como no es agencia. Agency, no sé cómo se traduce. No es agencia, pero algo así como, podríamos decir, el empoderamiento social o el entendimiento social. La teoría del entendimiento social, digámoslo, está mal traducido, pero digámoslo así. La teoría del entendimiento social te dice que cuando tú te comunicas, y esto se ha investigado mucho en lo que se llaman los agentes pedagógicos multimedia, que son los típicos monitos que acompañan un multimedio y van apuntando lugares importantes, o a veces incluso lo que estamos haciendo ahora, tenemos un multimedio y tenemos al profe que está hablando. Cuando ese profe o ese agente que es un personaje animado, tiene gestos, tiene miradas, tiene emociones, es mejor a que no los tenga. Pero ahí entra un poco este equilibrio también. Si tiene mucho, si tiene cosas que no son pertinentes, carga cognitiva. Si tiene muy poco, tenemos la otra mirada, la mirada del aprendizaje generativo, o la mirada de esta teoría de la comunicación social. O sea, en breves, sí son importantes la comunicación no verbal,
incluso la teoría de la carga cognitiva, si tú la abres un poquito más, esto que les mostré yo al principio, la modalidad, que tenemos la modalidad auditiva y la modalidad visual, podemos tener otra modalidad también, se está investigando esto en la teoría de la carga cognitiva, que es la modalidad áptica, la modalidad del tacto, que tú podrías tener en vez de 2 canales, que es el principio de la modalidad, podrías tener 3 canales que funcionen al mismo tiempo, que no tiene nada que ver con estilos de aprendizaje. O sea, no es decir que si el alumno cree que aprende mejor con tacto, ok, démosle todo vía tacto. No, es decir que estos 3 canales en simultáneo podrían entregar más información o información más rica que solamente ocupar uno de los canales o sobrecargar uno de los canales. La carga tratemos de diseminarla en estos 3 canales que van en simultáneo. Entonces, podríamos pensar que cada uno de estos canales solamente aguanta 4. Pero si tenemos 3 canales, vamos a tener 12 elementos. Me alargué un poco, pero por ahí va la cosa. Ahora sí, quería Gracias. preguntar algo. Quería preguntar porque nos dio algunos tips, ¿cierto?, para el desarrollo de nuestra exposición, pero ¿habrá algunas actividades que sean o estén recomendadas para este tipo de modalidad online? Por ejemplo, actividades, por ejemplo, nosotros hacíamos, no sé, en las clases ya, un listado de verdadero y falso, no sé, porque se me está ocurriendo ahora, o algunas preguntas de alternativa. ¿Hay algunas actividades que estén recomendadas en esta actividad? O sea, en esta situación online. Sí, yo en realidad mi mirada es más general. Ir pensando en actividades tendría que ser al revés, que ustedes, por ejemplo, generen actividades o con Marco, y después me pueden preguntar qué les parece, y yo les puedo decir, sí, esta se alinea, esta no se alinea, pero en realidad actividades en particular, así como decirle esto les recomiendo, esto no, específicas no tengo. Yo tengo esta mirada más global, pero si tú me dices verdadero y falso, por ejemplo, eso va a depender de los conocimientos previos de los alumnos, de qué tanto manejo tienen con esa herramienta. Si no saben nada de dónde hay que hacer clic, qué es verdadero y qué es falso, o si se justifica la falsa o no, o sea, si no entienden el juego, para decirlo simple, vamos a tener problemas y vamos a perder tiempo quizás enseñándole a jugar al verdadero y falso. Básicamente te podría decir eso, pero en realidad de actividades así en específico que yo haya implementado o que yo recomiende, no, porque mi mirada es más global. Va a depender de qué actividades quiere hacer y de los conocimientos previos de los alumnos. O sea, no siempre la actividad va a ser recomendable. Sí, yo ahí quizás quería agregar algo que tiene que ver un poco con lo mismo que dice Juan Cristóbal, que es que naturalmente la actividad va a depender es igual que en la carga cognitiva, va a depender de cuán novato, cuán experto sea el estudiante. Cuando el estudiante ya tiene cierta aproximación, por supuesto que se puede dar más autonomía y dar mucho más espacio a cosas que sean, por ejemplo, una indagación guiada, donde esas guías las puedo entregar de manera sincrónica. Pero para eso hay varios supuestos. Por ejemplo, el que las reglas del juego, como bien dice Juan Cristóbal, se conocen. Entonces, si yo quiero establecer un nuevo juego, tengo que hacerme cargo también de enseñar las reglas del juego antes de jugarlo, porque eso también es un aprendizaje, como dentro de esta dinámica. Y por eso también hace un rato daba el ejemplo de las actividades del libro, porque, bueno, todos tenemos familiares que son más pequeños y, no sé, yo tengo a mis primos que les dan a veces que tienen que trabajar cierta cantidad de páginas del libro. Pero yo veo una página y tiene tanta carga cognitiva que los chiquillos sufren y corren en círculo y le piden ayuda a los papás y se da ahí como un círculo que es un poco vicioso. Entonces, en ese sentido también, como quizás calibrar, diría yo, pero ante todo, hoy día usar herramientas para acercarnos a las ideas previas y hoy día más que nunca también a otras dimensiones, quizás emocionales en las que están los estudiantes para enfrentar tal o cual actividad. Por ejemplo, si tenemos estudiantes para los que de pronto puede ser atractivo mirar lo que tienen en la casa, por ejemplo, recorrer su propia casa buscando, por ejemplo, qué tipo de residuos tengo en la casa, quizás puedo recurrir a eso, pero si tengo estudiantes que de pronto, quizás, no sé, tienen una situación familiar en que están hacinados, quizás no quieren que yo me incline mucho a eso. Entonces hoy día la gran demanda de la pandemia tiene que ver con la contextualización de la enseñanza, porque es más difícil diagnosticar
y hay que tratar de atenderlos a todos. Entonces, como es difícil quizá encontrar una receta más universal. Eso al menos podría decir yo desde la didáctica. Sí, pero si entiendo también el espíritu de la pregunta, poner actividades dentro de una charla, de una clase, sí es recomendable por el efecto de la información transitoria, un poco lo que hicimos hoy, ¿no es cierto? Yo hablé, di la lata, pero hacía pausas. Entonces ustedes también pueden mostrar una clase, hacer una pausa para verdadero y falso, después mostrar un poquito más, hacer otra pausa para que algún alumno comente algo, no sé, o sea, ir cambiando lo que se hace, y así se da una especie de pausa de que, por ejemplo, no estemos sobrecargando la memoria visoespacial, porque mostramos mucho dibujo, mucha animación, mucha cuestión así visoespacial, entonces ahora más información verbal en un verdadero y falso que tiene puro texto, o en algo que en realidad quizá, no sé, pues el alumno ya no está motivado o no quiere seguir escuchando, sino que ahora quiere participar un poco, aprendizaje generativo. Entonces, ir haciendo cambios de actividades sí es recomendable, sí. Yo tengo una pregunta con respecto a la metodología que se utiliza en la enseñanza de las ciencias, que es más bien como recoger las preconcepciones de los estudiantes y a partir de eso, por lo que yo sé, se intenta modificar esas preconcepciones a través de alguna actividad experimental. No sé, en mi caso, una vez estábamos hablando creo que de las nubes y habían niños que decían que estaban hechas de algodón de azúcar. Entonces, como trabajar sobre eso, no sé si es como, ¿está bien el hecho de modificarlas o solamente recogerlas y qué tan positivo es en el aprendizaje significativo de los estudiantes? Sí, se ha hecho mucha investigación de lo que se llaman las concepciones ingenuas y las concepciones reales en ciencia. Y la teoría de la carga cognitiva, que dice, tomemos en cuenta los conocimientos previos, te dice, claro, justamente lo que estás diciendo tú, partamos de los conocimientos previos, porque ahí vamos a tener más memoria de trabajo disponible, ¿no es cierto? Porque son conocimientos que ya tienen, y de ahí trabajemos. Pero a veces es muy difícil dar vuelta concepciones ingenuas, porque justamente están en esta maleta, muy metida, en un estuchito muy ahí al fondo de la maleta, y a veces son muy difíciles de revertir, de convertir esta concepción ingenua en una concepción real de la ciencia. Y hay típicos ejemplos con, no sé, con el movimiento que tiene una pelota que sale de una espiral, por ejemplo. Si sigue saliendo, si al salir de la espiral sigue así o sigue recto, o el típico, lo que se habla, el experimento de Galileo, ¿no es cierto?, de que una pelota que pesa más que la otra, cuál de las dos cae primero, típicas concepciones ingenuas que están erradas. Dar las vueltas es muy difícil, incluso después estudiantes que entran a estudiar física, hasta, no sé, segundo o tercer año de carrera universitaria, ahí recién logran revertirla. Entonces es complejo eso, es complejo. Pero partir de los conocimientos previos es una muy buena idea, y sobre todo si estos conocimientos están errados, como para tratar en lo posible de revertirlos en la manera que se pueda. Bueno, todavía hay terraplanistas. Eso, no sé si hay más preguntas, comentarios de esta instancia que hemos tenido hoy día junto a Juan Cristóbal. Sabemos del esfuerzo que hacen por estar acá presentes. No sé si a alguien le gustaría como decir alguna pregunta o palabras de cierre, quizás comentarios sobre la charla que hemos tenido el día de hoy. Por favor, ofrezco la palabra para que podamos ir cerrando ya esta jornada. Yo quiero agradecer, perdón, quizá a veces como que no nos damos cuenta que cometemos errores que van a perjudicar como el aprendizaje de nuestros estudiantes, entonces igual es súper bueno como tener esta instancia en que uno revisa su práctica pedagógica y dice, ah, sí, yo estoy cometiendo este error, o yo soy muy desordenada en la pizarra. De hecho, es algo que siempre mis estudiantes me reclaman, pero profe, ¿cuál es la parte 1? Y claro, tengo muchos elementos en la pizarra y ahora me doy cuenta que por algo me reclamaban y yo como que no le sentía el peso a que tenía muchos elementos, mucho más de 4, entonces estaba recargando mi maleta. Entonces cada vez que
prepare una clase, voy a tener en cuenta no recargar la maleta, tener los elementos necesarios, así que agradecer por la instancia, agradecerle a ustedes también porque fue muy interesante y también darle como una cara a Juan Cristóbal, que siempre recibimos cosas del CIAE, así que también muy agradecida por eso. Gracias. Eso. Yo tengo una pregunta de cierre, Juan Cristóbal. Ahora que estás famoso en la tercera con lo de la cannabis, cuéntanos un poquito de eso. Que los profes aquí algunos lo recibieron, así que ya algo miraron de eso. Sí, sí, ha sido el de los papers que más impacto mediático ha tenido. Ojalá todos mis papers fueran el entusiasmo que yo le pongo al paper lo tuviera el público, pero bueno. Pero esto es un poco, claro, me salí un poco de mi tema más que es carga cognitiva, pero sí era procesamiento visoespacial. La evidencia dice una y otra vez que fumar cannabis, fumar habitualmente, y quiero ser claro, fumar, no otros usos de cannabis medicinal, por ejemplo, pero fumar pito, la evidencia una y otra vez dice que eso es malo, que afecta la memoria, que afecta el aprendizaje, y el problema es que tenemos muchos estudiantes de enseñanza media que se fuman un pitito antes de entrar a la clase, o se fuman otro en la tarde, entonces que son fumadores frecuentes, o sea que se están fumando 3 a la semana, y lo que queríamos con el paper era, oye, ojo, fumar 3 a la semana daña, hace mal, te va a afectar en tu aprendizaje, pero la mirada del paper era un poco más hacia el procesamiento visoespacial, porque se ha investigado mucho aprendizaje en general, o de memoria de trabajo en general, pero yo quería un poco más mi tema, procesamiento visoespacial. Entonces, hay pocos experimentos, todavía no se hace mucho, a mí me encantaría poder hacer uno en países donde está legalizado, pero habían experimentos donde a un grupo de alumnos o de adultos se le hacía fumar marihuana, al otro se le hacía fumar placebo, y se les ponían test visoespaciales, y a los que estaban con marihuana les iba peor. Es un poco lógico, es un poco como que lo tenemos dando vuelta, pero hay tanta tendencia, de hecho ayer hicieron todo un escándalo por la hija de Ana María Gasmuri, hay toda una tendencia como a pensar en la plantita, la naturaleza, la buena onda. Nosotros sabemos que la naturaleza, no sé, el cianuro es natural. O sea, nosotros sabemos que esta mirada de la naturaleza bien, lo artificial mal, es un poco burda. Entonces, que este paper, y le hemos estado tratando de dar vuelta y hacer escándalo con el paper, quiere un poco eso. Ojo, Chile, no caigamos en la tendencia que han caído varios estados en Estados Unidos, en Canadá, en Uruguay, en Holanda, que un poco legalicemos porque no pasa nada, porque está todo bien. Incluso ahora en Europa, en Francia y en otros países de Europa están revirtiendo, o sea, se están poniendo más estrictos con las multas, oye, tengamos ojo, la marihuana hace mal. Ahora, la buena noticia, que también la ponemos en el paper, es que el que se está fumando un pito todos los días antes de entrar a clase, o 3 veces por semana, qué sé yo, tiene problemas de aprendizaje. Pero si deja de fumar y logra dejar... La otra cosa buena es que la cannabis no es tan adictiva. Alrededor de solo un 10-15% termina adicto y sin salida. Pero no es tan adictiva. Entonces, el otro 80-90% de alumnos que de pronto ven estas imágenes o estas noticias, o reciben información de los amigos y creen, ya, voy a dejar la cannabis porque en realidad esta cuestión me está haciendo mal, yo quiero que me vaya bien en el colegio, quiero entrar a la universidad, quiero que me vaya bien después profesionalmente, ¿no es cierto?, en una carrera técnica, lo que sea, voy a dejar la cannabis. Ellos sí tienen esperanza. O sea, si tú dejas la cannabis, a los 3 días ya empieza a haber, lo mostramos en el paper, y ya al mes, en realidad, de abstinencia de cannabis ya estás prácticamente recuperado totalmente. Entonces, esa es la buena noticia, que es súper revertible esta droga, obviamente que otras no, pero esta, la cannabis, fumar, insisto, es revertible o reversible. Así que va por ahí un poco. Perdón, Juan Cristóbal, que me surge la inquietud de que sería interesante indagar quizá en fumadores reiterados que producto de la pandemia y no poder salir de sus casas han dejado de consumir y qué efectos han tenido en su
memoria visoespacial. Me da la impresión de que está dando lo contrario, o sea, se han hecho muchas investigaciones con alcohol, no sé si tanto con cannabis, pero mucho con alcohol, también en Chile, no sé si se han hecho investigaciones formales en Chile, pero yo sé que se han hecho en Estados Unidos, de que gente está consumiendo mucho más alcohol, Probablemente, sí. Por estar en pandemia. Pero es más fácil acceder al alcohol que a la cannabis, imagino, sí, no sé. Yo he escuchado que, así informalmente, no una investigación seria, pero sí he escuchado en noticias, por ejemplo, que esto, la gente que reparte comida tiene servicios paralelos. Entonces, la gente igual se está abasteciendo de cannabis. Yo no sé si la gente consumidora de cannabis se ha visto como perjudicada por la pandemia. No sé si el abastecimiento se ha perjudicado. Ahora, quizás ha afectado el consumo y ha pasado con el alcohol. O sea, estoy aburrido, estoy en pandemia, estoy urgido, estoy estresado, lo que sea, fumo más. Yo no sé si ha aumentado o ha bajado la cantidad de consumo de cannabis. No lo sé. Juan Cristóbal. No sé si el alcohol ha subido. Es cierto que hay una edad, por ejemplo, yo una vez escuché a un psiquiatra decir que, bueno, que primero la marihuana, como cualquier droga en el cerebro, era como una ruleta rusa, que había gente que podía despertar algo como súper negativo y había gente que no. Y también me dijo que luego de los 30 años el cerebro ya está como en un estado de maduración, entonces que no va a afectar tanto el consumo de marihuana como lo hace en donde este cerebro aún no se madura, como los adolescentes o los 20añeros. Sí, también lo tenemos en el paper y también, por eso también nuestro énfasis fue en adolescentes. El paper, no se los comenté, pero el énfasis es en adolescentes no clínicos, o sea, no gente que un doctor dijo, tú eres adicto, y generalmente van asociados a otros muchos problemas. O sea, no es solo que consuman marihuana, sino que eran estudiantes que dicen que consumen 3. De hecho, el reportaje de la tercera, lo que comentaba Marco, el título es como consumir marihuana ocasionalmente produce problemas. Entonces, ahí muchos tiraban talla, decían, bueno, consumamos como locos entonces, porque el problema es ocasionalmente. El énfasis del paper era este consumo ocasional, no clínico, y en jóvenes de enseñanza media. Porque justamente cuando tienes 13 años, fumar marihuana te hace mucho peor que cuando tienes 18 o, como dices tú, 30. Porque a los 13 años se están produciendo un desarrollo neuronal, sobre todo en la corteza prefrontal, que es la que te hace proyectarte más hacia el futuro o controlar mejor tu impulso. Entonces los marihuaneros desde jóvenes tienen mucho más problemas para ver su futuro con esperanza o para controlar mejor algunos impulsos, que son otras cosas negativas en el aprendizaje. Procesamiento visoespacial también se ve más afectado cuando se empieza antes. Súper relacionado con Ciencias para la Ciudadanía, que es un nuevo programa y que también tenemos que hablar de los chiquillos como temas súper contextuales, como para que ellos también puedan tomar decisiones. Y el tema de la droga igual fue un tema que los motivó mucho a conversar, a veces como que ya la hipertensión ni siquiera me la pescaron, pero cuando hablamos de droga y de fármaco y de depresión están súper entusiasmados, entonces igual quizás poder compartir este artículo con los chiquillos también para prevenir un poco el tema del consumo en esa edad tan temprana. Así que gracias, sí. Juan Cristóbal. Gracias a ti. Yo... Probamos. Bueno, agradezco las instancias, ¿verdad? Y cada vez me doy cuenta, y esto es un derecho, una crítica, un derecho a pataleo, sí. Cada vez me doy cuenta que necesitamos de gente como ustedes que estén a cargo de la educación, de verdad. Estos principios que nos acaban de enseñar y comentar, de verdad que llevarlo a práctica en una sala de clase. Yo trabajo en un liceo de adultos donde hay una heterogeneidad de edades, donde tengo alumnos mezclados con problemas auditivos, donde está el profesor y un intérprete dentro de la sala. Ya con eso tengo alumnos de diferentes nacionalidades, entre esos haitianos, por tanto también está la variable idiomática. Ya con eso les estoy hablando que el efecto de redundancia dentro de mi sala de clase es, o sea, al máximo.
Y eso está dado porque simplemente nuestros jefes, en este caso la Cormun, ¿no?, en particular, o desde arriba del ministerio, nos exige tener alumnos dentro de la sala de clases sin considerar la variable aprendizaje de cada uno de ellos. No sé si me explico, pero tengo una variedad de estudiantes en donde esto es es súper complejo llevarlo a la práctica, porque de partida, cuando hablan de conocimientos previos y yo tengo una heterogeneidad de edades dentro de la sala de clase, es lógico pensar que una persona que tiene 60 años versus a un chiquillo de 16, conocimientos previos son, equidistantes. Y además a eso sumarle a la diferencia de personas que tengo, como les digo, personas con problema de hipoacusia, estudiantes de otras nacionalidades, chiquillos que están afectados por las drogas, que entran a clase ya bajo el efecto de la droga y salen de clase a la plaza a fumarse el pito. Chuta que se hace complejo. Entonces desde ahí nace mi derecho a pataleo en decir, por Dios que hace falta gente como ustedes, que estén con las bases científicas, con los estudios, para que puedan por lo menos darles un bálsamo, un conocimiento a los que están dirigiendo hoy día la educación en Chile. Y eso es lo que me pasa. Pasa que a uno se hace casi como que tiene las manos atadas, porque claro, como profesor intenta buscar estrategias, se une a estos grupos como lo que estamos haciendo hoy día para poder ser cada día un poquito mejor, como poder hacer de su pega algo mucho mejor, que tenga una significancia en la sociedad, pero cuando estás bajo este paraguas, donde tu jefe, tu paraguas son unos, no sé qué adjetivo darle, pero unos pelotudos, no sé, no quiero explayarme más, me molesta. Entonces, por eso les agradezco estas instancias, les agradezco permitirnos crecer como profesionales, pero también me gustaría que ustedes tuviesen el lugar que se merecen, que los necesitamos ahí, en la cúspide, que ustedes sean los que nos dirijan, teniendo los conocimientos que tienen. O sea, ¿cómo me encantaría que me digan, Claudia, ¿sabes qué? Mañana vas a tener tu curso y vamos a estandarizar todas tus variables para que estos chiquillos sí aprendan. Me encantaría. Estoy súper de acuerdo con eso. Y un poco lo que les comentaba de que la mirada de esta charla era el aprendizaje a través de multimedia y no enseñar distintas técnicas, porque muchas veces lo que se cae a nivel político es, les vamos a decir a todos que usen Zoom, y sale la noticia en el titular, el gobierno consiguió Zoom más barato para todo Chile. Entonces la mirada desde la tecnología, y yo quiero la mirada desde el aprendizaje. Ahora, lo que dices tú, lamentablemente es un problema que en algún momento los investigadores o los científicos y el resto del mundo se fueron separando, y es un problema mundial. O sea, fíjate lo que pasa en Estados Unidos. La política y la ciencia están totalmente separadas. Los terraplanistas son los que están, los antivacunas son los que en estos momentos gobiernan Estados Unidos, y Estados Unidos, pues, o sea, no estamos hablando de Chile, que no le importa a nadie, estamos hablando de Estados Unidos, que puede tirar una bomba atómica y acabar con todo el planeta. Entonces, es un problema mundial. En algunos países, no sé, en Alemania, en Nueva Zelanda, se dan soluciones políticas porque vienen respaldadas por evidencia científica, y es lo que a mí como científico, como bioquímico, como investigador en educación, me encantaría que pasara. Y por eso estoy en esta charla hoy día, y por eso trato de promover, y trato de salir en la tercera, y saco papers, pero trato de darle bajada para que la gente se meta en los temas, porque obviamente papers en inglés entiendo que no los lea todo el mundo. Y a mí me encantaría estar metido en el ministerio y ser el ministro de Educación, quizás, no sé. Campaña en curso. No tan arriba, pero sí me encantaría que las cosas se hicieran con respaldo de evidencia científica. Incluso ahora este paper de la marihuana, hay mucha gente que está a favor de la marihuana que sale diciendo, oye, pero
la experiencia científica dice que la marihuana es buena. Entonces, también, ¿qué es lo que se entiende por evidencia científica? También ahí tenemos otro tema, ¿ya? O sea, evidencia científica puede ser cualquier cosa. Entonces, sí, a mí me encantaría que todos los políticos pescaran la ciencia y que tuvieran asesores técnicos, asesores científicos en todas las disciplinas, el ministro de Agronomía, el ministro de Relaciones Exteriores, todos los ministerios podrían informarse con asesores que de verdad sepan lo que están diciendo y no asesores apitutados. Pero es un problema, como te digo, que pasa en todo el mundo. Piensa que pasa en el país más avanzado del mundo, al que todos nosotros miramos y queremos copiar y nuestra cultura se basa en eso, que es Estados Unidos. Entonces, es un problema bien complejo, te acepto el pataleo, lo comparto contigo, yo también pataleo con eso, y me encantaría que me escuchara más político a mí, y a otros de mis colegas del CIAE, y a otros colegas que están en lo mismo, a Marco, a otra gente que está metida en investigación en educación, que la escucharan, que no siguiéramos modas, se ponen de moda, los estilos de aprendizaje incluso estaban en algún momento, creo que todavía están en los contenidos a enseñar del Ministerio de Educación de Chile, que es una cosa que está súper demostrada que estilo de aprendizaje no. Y así muchas otras modas. Entran las modas de los estilos de aprendizaje, sale esta moda, entra esta otra. Comparto totalmente contigo. No sé, nada más que compartir, no puedo hacer otra cosa. Sí, no, yo ahí puedo agregar, Juan Cristóbal, quizás, no sé si recuerdas que cuando estuvo de aniversario el CIAE, no recuerdo bien qué investigador, pero profe Claudia, créame que le llevaron su mismo mensaje a un par de senadores que fueron a la ceremonia de aniversario. Le dijeron que era... Pablo Barraza. Pablo Barraza probablemente fue que les dijo que llegaba el momento de dejar de tomar decisiones basadas en creencias y hoy hay que empezar a tomarlas basadas en evidencia. Y eso fue, yo creo que es importante. A veces tiene más impacto eso de lo que uno cree, porque a veces esas cosas no se dicen. Entonces, yo creo que, y es como, yo creo que es importante tener, digamos, el pensamiento positivo que cada uno de los actores está tratando de contribuir desde su vereda lo que mejor puede. Hoy en día, investigadores como Juan Cristóbal tienen la iniciativa de participar harto en la relación con los profes, y eso también es súper importante, hacer estas bajadas, y es por lo mismo que me gustaría agradecerle a Juan Cristóbal hoy día su participación con nosotros, agradecerle su tiempo, su disposición a atender todas las preguntas, las curiosidades, y compartirnos, por cierto, todo lo que él ha trabajado. Así que eso, quiero pedir un aplauso virtual, si se puede escuchar también mejor, para Juan Cristóbal por su participación con nosotros en el día de hoy. Así que eso. Gracias, Juan Cristóbal. Gracias a ustedes. Muy interesante la instancia, que como te dije, Marco, si se pueden repetir en otros par Explora, yo encantado. Genial, genial. Vamos a... cualquier día de este tipo. Sí, no, súper. Nosotros también le vamos a pedir a Juan Cristóbal también que nos va a colaborar ahí y nos va a grabar algunas cápsulas que probablemente les puedan apoyar también en su trabajo, que es una iniciativa que estamos dándole cuerpo cada vez más. Así es que, nada, profe, les agradecemos a todos, y yo creo que es tremenda señal. Juan Cristóbal, le comento a Juan Cristóbal que en general esto dura hasta las 12 y tenemos profesores que se han quedado más tarde, algunos probablemente haciendo la cimarra de sus clases, para terminar de escucharte. Así que, no, les agradezco a todos y a todas los que han participado. A pedir a Juan Cristóbal el paper para subirlo a la plataforma para que nuestros profes también puedan acceder a esa información que es súper valiosa y aplicada también a lo que ellos ven en sus realidades. Y muchas gracias a los profes por haberse quedado más tarde de lo normal, y a Juan Cristóbal, por supuesto, por su maravillosa exposición. Maravillosa, qué bonitas palabras. Quiero pasar una pequeña... avisito, vamos a tener unas charlas de este tipo, de STEM, que es STEM integrado, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Lo hacemos todos los años, lo hacíamos presencial, ahora va a ser virtual. Vamos a estar el martes 22 de septiembre y miércoles 23 de septiembre haciendo estas charlas, desde 4 a 5 de la tarde, así que es cortito, son 3 charlas cada uno de los días. Yo voy a estar en una. Es bien parecido a lo que ya vieron, así que si quieren se saltan la mía. Pero las otras van a estar interesantes
de otras cosas que tienen que ver con educación de STEM o de ciencia en estos contextos de pandemia o de educación a distancia. Así que con Marco les puede llegar el afiche formal, una actividad del CIAE, que la hacemos todos los años, la vamos a hacer este año virtualmente. Así que atentos ahí, 22 y 23 de septiembre. Muchas gracias por la atención, por el tiempo, por el entusiasmo. Lo pasé muy bien. Juan Cristóbal, ahí había una preguntita de Natalia, decía, ¿dónde podemos conseguir o acceder al libro o finalmente comprar? Es un tema que les comenté antes, que están en inglés estos libros, no sé si es así lamentablemente, pero es así, un poco lo que les decía, que todos nosotros miramos a Estados Unidos, por lo tanto también miramos al inglés. El libro está en inglés, se puede bajar de internet, yo les recomiendo más que comprarse el libro físico, que va a costar que llegue a Chile, no está en Chile de hecho, Springer es una editorial que no está en Chile, de Suiza, pero que tiene filiales en varias partes, pero no en Chile. El libro duro puede ser muy caro, entonces recomiendo el libro en versión PDF. Muchas universidades tienen acceso gratuito a Springer PDF. No sé si los colegios, yo creo que no. Pero quizás pero les recomiendo una bajada del PDF que va a ser más barato y lo leen con más calma, no sé, tienen más opciones de bajar la versión. Y los profes hoy día tienen un presupuesto de academias que quizás también podrían destinar eso, a prepararse ustedes mismos también para poder atender mejor a sus estudiantes. Así que ahí tienen también, pueden ocupar ahí parte de ese catch, que en algún momento llegará. Ahora, si quieren ahorrarse, también pueden leerse solamente el capítulo 1, que es como el resumen de todo el resto del libro. Entonces, o si les da lata o no tienen tiempo, o el inglés, qué sé yo, cualquier excusa, se puede leer solo el capítulo 1 y con eso van a tener una pincelada de todo el resto del libro y, no sé, pues si se entusiasman por alguno de esos temas, pueden seguir. Sí, yo voy a estar esperando la edición autografiada del editor. Y nada, no, les agradecemos a todos los profes que han participado y nada, gracias por su participación, gracias a Juan Cristóbal nuevamente. Va a estar saliendo una notita de la jornada de hoy ahí para que estén atentos también en Facebook, en redes sociales del Par Explora O'Higgins. Así es que eso, muchas gracias a todos y a todas. Y les liberamos, sabemos que algunos vuelven a ISEC más tardecito, ahí nos vemos algunos. Nos vemos en la tarde. Sí, nos vemos en la tarde, Pía. Nos vemos en la tardecita, 2:30. Hoy día sigo yo jornada después en la tarde. Un módulo interesante que parte dice que hoy día de investigación. Gracias. Así que gracias Juan Cristóbal por todo.